Sean todos bienvenidos a este domingo de celebración donde estaremos comenzando una serie nueva llamada Barreras de Protección. Estuvimos un tiempo hermoso de adoración, de alabanza al Señor, pero también queremos en este momento celebrar la bendición de poder compartir con hermanos juntos y en armonía. Así que le damos un fuerte aplauso a las personas que nos visitan por primera vez. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por tu bondad y por su verdad. Hoy comenzamos una serie nueva llamada Barreras de Protección. Y cada vez que comenzamos una serie nueva, es una oportunidad para que podamos atender un asunto por varias semanas consecutivas y poder incorporar principios valiosos de la palabra de Dios a nuestra manera de vivir, a nuestra manera familiar. Así que esta serie no tiene este título por casualidad. Tiene este título porque hay un sentido, hay una orientación para todo lo que queremos hacer. Así que le pido que mantenga el enfoque y pueda disfrutar de este tiempo. Barreras de protección, veámoslo principalmente con su concepto a nivel vial. Barreras de protección se puede decir que es un sistema diseñado para proteger a los vehículos. Diga conmigo, proteger. A eso fue diseñado, para proteger a los vehículos que se desvían hacia una área peligrosa o fuera de los límites seguros. Este tipo de barreras en la vía nos protegen a todos. Puede mantenernos al margen de las zonas peligrosas, ciertamente. Las barreras de protección casi ni las vemos. Nadie anda manejando por la vía y diciendo, ay, mira, qué bonita barrera de protección. Nadie está pendiente de las barreras de protección, pero sabemos que están ahí. Sabemos que nos dirigen. Sabemos que nos están enmarcando en algo seguro para ayudarnos a avanzar. Así que estar presentes, estar conscientes de las barreras de protección a nivel vial es bien básico y bien importante. Regularmente, ¿dónde vemos las barreras de protección? Principalmente en los puentes. En los puentes es muy normal ver las barreras de protección, y nosotros, para los zulianos, hay una connotación bien especial porque todos hemos pasado por el puente sobre el lago. Más de 8 kilómetros de un puente por encima de las aguas de un mar, literalmente el lago con agua de mar, en donde estamos al vacío. Y podemos ver las barandas, podemos ver esas barreras de protección. La pregunta para nosotros, o los que han pasado por un puente, es, ¿tú pasarías como pasas? Hay gente que va todos los días para Maracaibo y puede pasar por el puente todos los días. Pero te pregunto, ¿pasarías con la misma confianza si no estuvieran esas barreras? Si te dicen, mira, tuvimos que quitar las barreras de los lados, pero pueden ir tranquilamente, vayan. No hay problema, podías ir y manejando como manejas, a la velocidad que regularmente vas, ¿lo harías? ¿Por qué si ni cuentas te has dado? Nadie se acerca a las barreras, nadie se acerca a las barreras de protección, porque sabemos que están ahí, porque sabemos que nos resguardan, porque sabemos que no bastaría que esté en una línea pintada, solamente necesitamos una barrera levantada para saber que de aquel lado hay algo peligroso, hay algo que nos llevaría a la fatalidad, que no nos ayuda para bien. ¿Dónde más vemos esto? Regularmente las vemos en las autopistas, en las intercomunales. Regularmente hay una baranda o una barrera de protección en medio, casi siempre, porque esto nos protege de los carros que vienen a contravía. Imagina que un carro que venga en vía contraria pierda el sentido. ¿Sabe qué hace? La barrera de protección está para que si alguien perdió el sentido no te afecte a ti. Igualmente pasa con las barreras de protección en nuestras vidas, si las tengo bien establecidas. Aunque otros pierdan el control, no me afectarán a mí. Pero si no tengo ese tipo de barreras de protección, gente que venga en contravía a mi fe, en contravía a mis principios, puede colisionar conmigo de frente si no levanto intencionalmente mis barreras de protección. Ahí vemos ese tipo de barreras, pero también las vemos en las curvas pronunciadas. ¿Las has visto? Regularmente cuando viajamos a los Andes hay muchas, en donde esas curvas pronunciadas hay barandas porque estas evitan que nos salgamos del camino.
Y esto podemos aterrizarlo en nuestra vida cuando nosotros estamos girando en alguna decisión y si no tenemos barrera podemos salirnos del buen camino. Podemos salirnos de las decisiones correctas si no tenemos presentes nuestras propias barreras de protección o de contención. Mira, en las curvas es algo tremendo porque evita que nos salgamos del camino seguro, pero nos ayuda a que nos mantengamos en el camino correcto. Igualmente pasa con nosotros. Esta serie no viene diseñada para darte un curso de vialidad, pero sí viene a que nosotros podamos incorporar ese tipo de pensamiento y de prevención, de prudencia en nuestra propia vida para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, básicamente las barreras de protección y la serie la vamos a enfocar en dos palabras, en la función principal de las barreras de protección, que es dirigir y proteger. A ver, ¿cuáles son las funciones principales de las barreras de protección? A eso fueron diseñadas. Las barreras de protección te ayudan a dirigir tu vida de una forma segura a tu tierra prometida, a tu lugar de destino, a donde quieres llegar. Todos estamos conduciendo una vida. Así como conducimos un vehículo, estamos conduciendo nuestra propia vida. Tenemos que estar atentos a las señales que nos da el camino. Hay veces que aunque queremos acelerar, el semáforo está en rojo. Y eso no es nuevo. Es entender que cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, iba saliendo de ahí, cuando estaban en ese tiempo en el desierto, había un tiempo donde la columna de fuego y donde esa nube esponjosa, esa nube espesa, se detenía, tenía que el campamento detenerse. Avanzar, tenía que avanzar. Todos estamos conduciendo nuestra vida. Y si la conducimos sin barreras de protección, ¿cómo estaríamos o cómo estaremos? Ahora, esta es su principal función, dirigir y proteger. Por ejemplo, ellas nos dirigen y nos protegen dentro de la zona segura. Esto es importante. ¿Sabes? No vale la pena colocar una barrera de protección dentro de la zona peligrosa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener una barrera de protección dentro del área peligrosa? La barrera de protección siempre está enmarcada dentro del área segura, dentro del área, bordeando el área segura, limítrofe con el área que nos haría daño, que nos haría gran mal y nos afectaría. Esto es clave para que nosotros podamos ver. En resumen, podemos también saber que las barreras de protección están diseñadas para minimizar los daños y evitar resultados fatales, resultados irreversibles. ¿Y cuántos no se recordarán un caso que hubo en marzo de este año en Estados Unidos, en Kentucky? Una mujer camionera iba en un puente en donde un auto que venía tratando de rebasar a otro camión se consiguió con ella de frente a alta velocidad. Y ella, tratando de no chocar frontalmente, intentó esquivarlo y se fue contra la barrera de protección de ese puente. Y ella quedó así. No sé cuántos recordarán ese caso. Y ella quedó así, el camión suspendido. Ahora, me pregunto y nos preguntamos hoy, si no fuera por la barrera de protección, ¿qué hubiese pasado con esta persona? Se hubiese ido al vacío. Para eso están las barreras de protección, para minimizar el daño. En este caso preciso, las barreras minimizaron el daño. ¿Sabes? No lo evitaron por completo, pero minimizaron el daño fatal o lo que tocaba pasar. ¿Sabes? Así mismo pasa en la vida. Y es saber que cuando ella estaba haciendo eso, quedó de esa manera y esa barrera de protección permitió que ella estuviera así suspendida al menos 1 hora hasta que la rescatasen, hasta que llegaran los cuerpos necesarios para ayudarla. Así pasa, las barreras de protección contienen nuestra fatalidad, contienen lo que es irreversible, lo que puede ser un daño peor y minimizan los daños. Asimismo es en la vida. Aquí quiero que lo llevemos a esto. ¿Cuántas veces hemos caído en daños irreversibles? En daños que no podemos reparar, que no podemos hacer nada.
¿Y cuántas veces hemos caído en situaciones adversas terribles por no haber establecido a tiempo barreras de protección? O por el contrario, ¿cuántas veces hemos evitado daños fatales? Sí, hubo el daño, pero no fue tan fatal porque tuve claro los límites a tiempo, porque levanté las barreras en el momento preciso, porque alguien me ayudó a verlas, porque tuve el despertar de conciencia en ese momento. Por eso quiero que ya teniendo la figuración de lo que es a nivel vial, las barreras de protección, podamos verlo a nivel de vida. Y quiero que ahora este concepto sea en la vida tuya y en la mía. Saber que, y léelo conmigo, en la vida, al igual que en la autopista, necesitamos para mantenernos en el camino correcto y evitar desviarnos hacia áreas peligrosas. Lo necesitamos. Aquí esto es clave, familia. Muchas veces, al conducirnos por la vida, andamos sin estar conscientes de que necesitamos nuestras propias barreras de protección. ¿Sabes? Andamos por la vida como si todo fuera sobreentendido y no estamos conscientes de que necesitamos barreras de protección para conducirnos sobre el camino de la vida. Y esto es importante. Vivimos sin darnos cuenta de la necesidad. Yo quiero que hoy despertemos todos. Estamos viviendo sin la necesidad, sin la conciencia de la necesidad de colocarnos nuestras propias barreras de protección. Yo, aunque estimo a Nikki, mi hija mayor, y la amo y la he estado orientando desde que la conozco, desde que la tuve en mis brazos recién nacida, ya hay un punto donde yo no puedo colocarle mis barreras de protección e imponérselas a ella, porque la metería en una cárcel, ¿o no? Pero ella en su etapa adulta, en su conciencia establecida y vinculada con su relación con Dios, debe levantar sus propias barreras de protección en su noviazgo, en su universidad, en el ministerio, en su relación con mamá y papá, aunque estén separados, ¿o no? Si no lo hace, va a sufrir más y va a tener daños fatales. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tu esposo no te va a colocar o levantar las barreras exactamente que tú necesitas, mujer. Y hombre, tu esposa no te va a levantar las barreras de protección. Soy yo que tengo que levantar mis propias barreras de protección. Amén. Esto es importante. A ver, piensa en esto. Aterrizando todo esto de las barreras de protección a tu vida, quiero que pienses en esto. ¿Hay algo del pasado que haya sido tu mayor arrepentimiento? Esta respuesta la podrían responder hasta los más jóvenes. En lo financiero, tal vez. Mira, algo que me arrepiento es haberme metido en esa deuda y luego haber quedado mal, luego no haberla podido pagar. En lo relacional, me apresuré en decirle que sí a esa persona. Luego de conocerla ya estaba enganchada con esta persona y me hizo bastante daño y no vi los límites, me desboqué y, ¿sabes? No levanté barreras de protección. Con los hijos, no levanté barreras de protección y ahora están expuestos con su identidad confundida. Ahora están con su propósito alterado, ahora no quieren vivir, ahora tienen 12 años y tienen pensamientos autodestructivos. ¿Y sabes por qué? Yo no levanté barreras de protección. Y te pregunto, en tu pasado, no estamos, que en este momento no es mira al que está a tu lado, toca al que está a tu lado, toca tu corazón por dentro. Y mira esa pregunta, en tu pasado, ¿hay algo que te ha provocado que haya sido tu mayor arrepentimiento? No estás solo, no estás sola, todos lo tenemos. El detalle no es lo que pasó, el detalle es qué vas a hacer con lo que pasó. Si te añade valor o te devalúa, y esto nos ayuda, las barreras de protección a través de la palabra de Dios. Mira, ¿por qué te digo que no está solo? Está en la Biblia. Un hombre que fue connotado como un hombre con el corazón conforme al de Dios y cometió uno de los pecados más terribles. ¿Sabes? Un día David, ya siendo rey, por no estar en su asignación, que era al frente de la guerra, estando al frente de la guerra, se quedó en un tiempo de ocio y sin hacer nada por ahí por la azotea, vio a lo lejos una mujer hermosa bañándose y la vio desnuda. La codició en su corazón y una cosa llevó a la otra. La mandó a buscar, se involucraron, le ordenó tener sexo con ella, con él. Y sabes, luego tramó matar a su esposo y una cosa llevó a otra porque no levantó barreras de protección. Porque se dejó llevar
por sus impulsos, porque no pudo darse un freno, se fue desenfrenado. Y toda persona desenfrenada colisiona contra las barreras, las rompe y las traspasa. Y esto es importante, pasó en la Biblia, pero su historia no termina ahí. Él terminó bien. Él terminó arrepintiéndose de corazón y haciéndose bueno en no cometerlo jamás. Incluso en ser un ideal o un modelo de cómo no hacerlo más. Un ejemplo de barreras de protección en la creación. En la creación también es importante. Cuando Adán y Eva llegan a la creación, se le levanta una barrera de protección. Todos los árboles puedes comer, menos este. Violaron una barrera de protección porque era para protegerlos a ellos, a la humanidad como tal, a su creación. Y por violar esas barreras de protección, ¿sabe qué ocurrió? Estamos lamentándolo toda la humanidad. Y vemos cómo en la Biblia establece estos principios que nos ayudan para bien. De seguro, en cuanto a eso de arrepentimiento, de seguro eso que trae a tu corazón o saltó a tu mente en este momento, o si te detienes, muchas personas dicen, no, yo no recuerdo nada, y hago un paréntesis acá. Si hay una persona que piensa, mira, yo no me arrepiento de nada, déjame decirte, amigo o amiga, que es la forma más mediocre de vivir. Porque si una persona vive pensando, como yo pensaba, sin tener a Dios en mi corazón, no me arrepiento de nada, ¿sabe qué estoy diciendo? No tengo la capacidad de crecer, no tengo la capacidad de ser mejor, no tengo la capacidad de bendecir a otros. Me quedo así y así voy a ser un mediocre por siempre, es decir, siempre un medio tirando hacia abajo. No voy a tener capacidad de crecimiento. En cambio, oído, la palabra arrepentimiento es la más poderosa de la vida y de la Biblia. Porque el arrepentimiento le abre paso a Dios, al Todopoderoso. Pero cuando yo no me arrepiento de nada, ¿sabe? Le estoy dando paso al enemigo y a la soberbia que él la usa. Y aquí quiero que entiendas esto. Esto es clave. De seguro, eso de que te arrepientes o no te recuerdas, pero si rebuscas lo encontrarás. Porque pasa algo. Cuando ocurre algo, lo queremos sepultar vivo con otras cosas. Y no tenemos conciencia y se ha cauterizado nuestra conciencia sobre eso que debíamos arrepentirnos. Pero mira, eso de seguro que provoca un arrepentimiento o provocó un mal para ti y heriste a personas aún amándoles o te hirieron aún amándote, ¿sabe? De seguro fue por no ver claramente los límites, por no ver las barreras. Fue por no establecer en ti mismo las barreras de protección. Pero diga conmigo, ya no más. Voy a levantar mis barreras de protección. Oído, si no las levantan ahorita que estamos terminando el 2024, vas a volver a vivir los mismos errores en 2025. Aunque cantes año nuevo, vida nueva. No va a ocurrir hasta que tú no levantes barreras nuevas en el Señor, una nueva manera de vivir. Esto es clave, esto es valioso, esto es bien necesario para todos y cada uno de nosotros. De que podamos saber y estar conscientes de esa necesidad que tenemos de las barreras de protección, en nuestras vidas. Y establecerlas es parte de la manera de vivir, es parte de la manera de funcionar en una vida saludable. Entonces, saber que las barreras de protección ahora debe tener un concepto personal, y es las barreras de protección son un patrón personal de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. Y quiero que lo veas conmigo. Es un patrón personal de comportamiento. Estas son las barreras de protección para ti y para mí. Un patrón personal de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. ¿Sabes? Esas barreras que nos protegen y estamos viendo donde veremos durante toda esta serie, creemos que deben instalarse en nuestra conciencia. Sabemos que las barreras de protección van en las vías, en puentes, autopistas y curvas, entre otras. Pero ¿dónde se instalan las barreras de protección de tu vida? Dile a que está a tu lado, en tu conciencia. Es en tu conciencia donde se va a establecer tus barreras de protección. Sí, cuando decimos conciencia, sentimos como un vacío. Colócale ahora barandas para que ahora sí tu conciencia tiene una dirección.
Si decimos conciencia parece que uno parado en medio de la nada, ¿o no? Cuando uno lo figura. Pero si digo conciencia y ahí vas a establecer barreras de protección, ahora en mi conciencia tengo una ruta, ¿o no? Tengo una vía por donde andar. ¿Sabes? Este mensaje es preventivo, más que correctivo. Este mensaje es para despertar nuestras conciencias con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios despertar nuestra conciencia. Entonces, en cuanto a esto, tenemos un gran problema. ¿Sabe cuál es? Que la sociedad no forma barreras de protección. La sociedad como la conocemos, el mundo que nos rodea, no levanta barreras de protección. Lo cierto es que más bien la sociedad se conforma solo con líneas pintadas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de líneas pintadas? Podemos ver una valla publicitaria como de bebidas alcohólicas, bien grande una mujer en bikini, bien grande la botella ahí bien friita y en medio de las 2 de la tarde que uno pasa por ahí y ve eso, pero abajo bien chiquitico dice, beba responsablemente. Pregunto, ¿quién bebe responsablemente? Luego que lleva 1, lleva 2, entre palos y alegrías, por ahí se va la patria. 3 gaitas tires ahí. Entonces, entender que ya va. Ahí dice beber responsablemente. Lo podemos llevar a nivel del sexo. ¿Qué se le dice a los jóvenes hoy? Tranquilo cuando estés listo. Y los jóvenes dicen, yo nací listo. ¿O no? Y mira la línea pintada, es cuando estés listo. En cuanto a lo relacional, en cuanto a involucrarse sentimentalmente con otros, ¿qué dicen las series? ¿Qué dicen películas? ¿Qué dicen canciones? Sigue tu corazón. Y es una línea pintada. Y por seguir tu corazón se engancha con una persona y se engancha con otra. Y va de fracaso en fracaso. Y va dejando hijos en el camino. Porque fui con un patrón codificado a que el patrón es, o la línea pintada que me han tirado es, mira, sigue tu corazón. Contrario a la barrera de protección que coloca la Biblia que dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Cuida tu corazón porque de ahí mana la vida. Y mira el contraste, mira cómo eso cambia tanto y ayuda a esto. En cuanto a las deudas, en cuanto a lo financiero, ¿cuál es la línea pintada? Asume ese crédito, hazlo. Y personas que pueden planificarse, chévere, pero personas que entienden que luego que ocurre eso, aplico para ese crédito, no tengo capacidad de pago y me roba la paz por años, pierdo valor a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, porque no coloqué barreras de protección, porque ahora soy esclavo del que le debo. Y entender que debo levantar esas barreras de protección. Pero algo pasa con esta sociedad, que no levanta barreras de protección, solamente coloca líneas pintadas. ¿Recuerda la figuración que te hice del puente sobre el lago? ¿Pasarías por ahí si nada más son líneas pintadas? Es entender esto, que cuando caes al vacío, esa persona luego por estar con exceso de alcohol, hubo un maltrato familiar, por exceso de alcohol perdió su trabajo. ¿Qué dice esta sociedad? Borracho, ese alcohólico no sirve, pero te dijeron que bebieras responsablemente. ¿O no? No es suficiente. Entender que esa mujer, en este caso, que se engancha con ese hombre y no entiende por qué no puede dejarlo, aunque le está faltando, aunque lo está abusando de todo tipo y no puede hacerlo porque sigue su corazón. Y no ha podido levantar barreras de protección. Es entender y la acusan. Y ese hombre que ahora va de relación en relación, que no puede contener sus deseos, y no lo puede contener porque le dicen cuando estés listo, nada, tienes que suplir tu necesidad como sea y donde sea, y anda en ese tipo de cosas, cae en un adulterio comprobado, moralmente escandaloso. ¿Y qué te dice? Ese no sirve como padre de familia. La misma sociedad, ¿o no? Y empiezan esa muchacha, jovencita, que por no poner límites, que cuando estés listo, yo me siento listo, mi novio también, tenemos sexo, salió embarazada. Las mismas familiares lo señalan y le dicen, ¿o no? Y es ver, entender en nuestro corazón, mira, la sociedad donde vivo, el mundo que me rodea, no va a levantar barreras de protección. La sociedad que me rodea no levanta pautas firmes para el comportamiento humano, solamente coloca líneas pintadas.
que si tú quieres pasa por ahí y luego es tus problemas, las consecuencias. Ahora, ciertamente, por establecer tus barreras de protección, nadie te va a aplaudir en esta sociedad. Ciertamente, por levantar tus barreras de protección, nadie te va a estar ovacionando, te va a hacer popular, pero algo sí te va a salvar a ti y va a salvar a tu familia de verdad. Tus barreras de protección sí te salvan a ti, sí te ayudan a ti de verdad y a tu familia, la ayuda a avanzar a donde todo lo que Dios quiera. En cuanto a esto de barreras de protección, existe un evangelista muy famoso, el cual es testimonio de tener una vida y ministerio bien loable, bien admirable, terminó bien, sin ningún tipo de escándalo, y él, mientras iba creciendo su ministerio, que se hacía cada vez más popular hasta llegar a la Casa Blanca, siendo asesor de muchos presidentes y senadores, estoy hablando de Billy Graham, el cual tiene un ministerio todavía creciente. En cuanto a vida y ministerio, este hombre junto a su equipo empezó a escribir sus propias barreras de protección. Ellos lo llamaron en inglés pautas personales, que les ayudarían a llevar una vida y ministerio fructífero. Y sabemos que él terminó bien. Y él escribió algo tan importante que hasta hace poco el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, lo toma en cuenta para su vida personal. Y una de tantas cosas que escribió fue esta. Dice, nunca estaré a solas con una mujer que no sea mi esposa, para proteger la integridad de mi matrimonio y de mi testimonio. Y esto parece rudo, difícil, no fue nada más así. Incluso la resolución completa es, mira, no cenaré a solas con una mujer, no almorzaré a solas con una mujer, no estableceré una conversación de doble sentido con una mujer, no me montaré en un carro a solas con una mujer, porque cuido, eso es barrera de protección, la integridad de mi vida, mi matrimonio y mi testimonio. Y sabes, y él terminó bien, sin duda alguna. Busca su biografía. Y en medio de tantos escándalos de ministros serios con dones irrefutables, con talentos, con ministerios fructíferos que han caído por no haber levantado barreras de protección. Él estableció esa barrera de protección y terminó muy bien. La gran verdad es que si estableces tus barreras de protección, evitarás muchos arrepentimientos. Esa es la verdad. La verdad es esa. Él estableció esa barrera de protección que, para los que saben, la mayoría de los ministros e iglesias saludables lo han incorporado en su manera de funcionar, de no estar a solas con una mujer aparte, entender que eso es clave. Un amigo ministro en Barquisimeto de las Buenas Nuevas Multisede, el que mismo predica esta parte allá, decía que en un punto él estaba sin carro hace como 5 años y paró una mujer, ya le estaba en el ministerio, en carro, oye, te llevo. Y él ya estaba con esto y se preparó y miró hacia adentro del carro, no vio a nadie y dice, no debo estar ahí. No, tranquila, voy por aquí mismo. Y dice, y yo quería caminar, pero llamé a mi esposa, primera vez que me pasa. Y le expliqué, mira, me pasó eso, tranquila, eso fue, la esposa me dio una frase, dice él, su esposa Desi le da una frase tremenda y le dice, lo que sentiste fue una punzada del Espíritu Santo. Y es así, cuando tengo que parar, alertarme, pero muchas veces sentimos la punzada, pero procedemos. Él no te lo va a evitar, solo te va a alertar, porque está en nosotros. Y dice que a partir de ese momento, su matrimonio cobró una confianza robusta, sólida, porque uno, le pasó eso, y segundo, lo comunicó. Y le preguntó ella, ¿qué sentiste? Y me dice, como un miedo raro. Y no a ti, le dice ella. Fue como algo profundo. Y le dijo ella, eso es una punzada del Espíritu Santo. Te felicito, mi amor. Le doy gracias a Dios por el esposo que me dio. ¿Sabes? Eso no levanta la bendición en un hogar. Un ejemplo. Ahora entremos en el consejo bíblico. Dios, a través de Pablo, al pueblo de Éfeso, le dice algo importante. En el capítulo 5, guiado por el Espíritu Santo, le dice esto que está aquí. Dice, así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino que vivan
como sabios. Y nos llama a esto. Esto es un llamado de alerta para establecer nuestras barreras de protección. Ser más sabios que necios. Y mira, tengan cuidado, está diciendo la palabra del Señor. Y ese cuidado es una alerta, una prevención de cómo nosotros aprender a vivir mejor. No vivan como necios, sino como sabios. Y sabio no es el que sabe mucho. Sabio tiene que ver con el que sabe elegir. ¿Cómo hacemos eso? De vivir menos como necios y más como sabios. Preguntándonos más bien, ¿qué es más sabio hacer? ¿Qué es más sabio hacer en este momento? No se trata solamente de cuestionar que está bien o mal. Y este pensamiento es importante porque quiero que hoy comience este ejercicio en tu manera de vivir y en tu conciencia. ¿Cuál? Decirte esto. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mi esperanza y deseos para el futuro, ¿qué es más sabio hacer? Tomando en cuenta tu pasado, tomando en cuenta tu actualidad, donde Dios te tiene hoy, y tomando en cuenta los deseos que tienes para el futuro, pregúntate, ¿qué es más sabio hacer en este asunto? En eso que estás divagando o estás buscando solución, buscando respuesta. Toma en cuenta las experiencias pasadas, toma en cuenta tus circunstancias actuales. Ya no puedes decidir hoy según tu presente, no puedes decidir igual que estando soltero, que estando solo, que estando... No, es entender cuál tus circunstancias presentes, debes considerarlas, pero también tus deseos para el futuro. La pregunta a veces, por ejemplo, este aventón que le iban a dar a este hombre, le pregunto, ¿estaba malo? Seguro el corazón de esa mujer era simplemente darle la cola, era llevarlo, no estaba mal. Pero pregunto, ¿eso está bien o está mal? La pregunta aquí no es, ¿esto es bueno o es malo? La pregunta es, ¿esto es sabio o no? Cuando tú te preguntas ante una circunstancia relacional, financiera, moral, de lo que hemos hablado, de tus propios pensamientos, ¿esto estará bien o estará mal? Oído, esto me lo enseñó el pastor que me formó y me decía algo importante. Mira, Gonzalo, el corazón siempre va a justificar los deseos de la mente. Quiero que lo entiendas. El corazón propio, personal, siempre va a justificar los deseos de la mente. ¿Estará bien o estará mal? Y uno, sabiendo que está mal, le busca la justificación para adornarlo y que parezca que está bien. La pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta que te lleva a establecer verdaderas barreras de protección es, ¿esto es sabio? ¿Qué es lo más sabio hacer aquí? ¿Qué puedo buscar? Y lo anclo con lo que dice la Biblia, que dice en Santiago 1:5, el que esté falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual da a todos. ¿A quién se la da? ¿A quién se la da? A ti también. A todos, abundantemente y sin reproche. Nos las da. Esto es importante y bien necesario. Sigamos aprendiendo el del texto bíblico, porque dice en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... ¿Cuántos saben que los días son malos? Estamos hablando de un tiempo acelerado, de un tiempo donde la maldad va en aumento y por eso el amor de muchos se enfría y se enfriará. Los tiempos son malos y esto me lleva a recordar el caso de una familia en donde los padres, ahí con su princesita de 9 años, cumpliéndole 10, que nada más ella tenía una tablet para jugar su juego descargado, le pide un teléfono y le dieron un teléfono de última generación en su cumpleaños número 10. Y ella alegre descarga sus juegos, está ahí entretenida, pero los padres no cuidaban los tiempos que iba a estar en la pantalla, no aprovechaban bien el tiempo con ella a solas, lo veían como que un momento para que me dejara tranquila para yo hacer mis quehaceres. Y sabes, en eso ella abre sus redes sociales, empieza a chatear con una persona mayor, esa persona mayor le dice que la vida es bella, que hay algo más allá de lo que le dicen sus padres, y empieza a engancharse emocionalmente con este hombre mayor, y le pide fotos desnuda. Ella no le ve nada mal porque se lo pinta artístico y otras cosas más, caso de la vida real. Y sabe, le envía las fotos, luego que se las envía, empieza la extorsión hacia ella y hacia sus padres.
y empieza a extorsionarla con asuntos sexuales más profundos con ella, que si no hace tal cosa las publica con dinero hacia sus padres, y ahora toda la familia padece por no levantar barreras de protección a tiempo. Es entender que todo es bueno en justa manera y razón. Es entender que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí debo clamar por sabiduría de lo alto. Y eso, papá, mamá, esposo, eso que alerta tu corazón, tómalo en cuenta y hazlo con gracia y con verdad. Porque cuando no usamos el bien, cuando no usamos bien el tiempo en las cosas de Dios, viene el ocio. Y ese es el gran enemigo de la espiritualidad. Eso es lo que usa el gran enemigo. Cuando no usamos el tiempo de forma provechosa, ¿de qué forma? Provechosa. Por ejemplo, en la semana, una persona que se congrega con responsabilidad y compromiso, una persona que pasa aquí 2 horas los domingos, 2 horas tal vez en el grupo de cuidado y viene 1 hora en el servicio de oración, ya son 5 horas de toda tu semana. ¿Y qué hiciste con las demás? Lo que hago con el resto es lo que define lo que realmente si estoy aprovechando bien el tiempo o no. Y aprovechar el tiempo es, ¿qué estoy pensando en este tiempo? ¿Qué puedo aprovechar el bien en cuanto al propósito de mi vida en Dios? ¿Qué estoy aprovechando para desarrollar el don que Dios me dio, el talento que Dios me dio, la oportunidad de vida que aún tengo? ¿Qué estoy haciendo para aprovecharlo en este momento? ¿Sabes? Y viene el ocio y los jóvenes. Lo peor que le puede pasar al joven, el gran enemigo social de nuestros jóvenes, adolescentes y preadolescentes, la soledad. Por el mundo tan alterado que entretiene a los padres. Por eso la Biblia enfoca que el corazón de los padres esté inclinado al corazón de los hijos y el corazón de los hijos inclinado al corazón de los padres. Te quito el nombre inclinado porque parece muy antiguo. ¿Sabes qué? Conectado en el mismo plano, conectado en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Así como tu teléfono y el de tu hijo está conectado en la misma red de Wi-Fi, así como tu esposa con tu esposo están conectados en la misma red de Wi-Fi en la casa, así deben estar conectados en espíritu, alma y cuerpo. En la parte de la misma fe, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo Padre de todo, aunque tengamos diferentes perspectivas de algún asunto, diferentes ideas, ¿sabes? Pero necesitamos desarrollar eso. Mira, cuando no usamos bien el tiempo, vienen los grandes problemas guiados por el ocio. Piensa en esto. ¿A qué ambientes debo no exponerme? Piénsalo. Todos lo tenemos. ¿A qué ambientes no debo exponerme? ¿A qué sitios ya no debo ir? Tienes que pensarlo. Nadie lo va a pensar por ti. ¿Sabes qué cosas no debo ver? Porque me afectan, me llevan a algo más. ¿Sabes? Aún haciéndome daño a mí o a personas que quiero. ¿Sabes? ¿Con quién no debo tener intimidad? ¿Con quién no debo tener esa conversación por WhatsApp? ¿Con quién? Todos la tenemos. En serio, créeme. Así es importante poder ver esas barreras que que vamos levantando de mano del Señor, y hoy es la primera que estamos enseñando. Efesios sigue hablando, Dios a través de Pablo en Efesios 5:17, diciendo: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no solamente es para saberla, es para entenderla en mi vida, es para aterrizarla en mi manera de vivir, es para aplicarla. Por eso mi oración antes de comenzar esta serie es que el Espíritu Santo nos ayude a todos a aplicar esto en nuestras vidas. Digan amén. Entonces, aquí la clave no es engañarnos a nosotros mismos, porque eso es muy fácil. La persona más fácil de que tú puedas engañar es a ti, porque engañoso es el corazón. ¿Sabes? Rompe con el autoengaño, porque eso es autosaboteo, y empieza a aplicar barreras de protección en tu conciencia, y dejarás de andar a la deriva y empezarás a tener una ruta segura en el cumplimiento de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor le hemos leído que es buena. Eso no tiene falla. Te lo traduzco.
buena, agradable y perfecta. Cala, perfecta no significa que wow, es inalcanzable. Perfecta significa que cala completico con tu ser. Cala, completico, cabe como un Lego, ¿sabe? Completico. Cala completico con tu vida. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero debo entenderla. La voluntad de Dios es que seamos enteramente diferentes a través de nuestro uso de la conciencia con barreras de protección que la despierta el Espíritu Santo. Mira, la voluntad de Dios la conocemos ya. ¿Y sabes quién entendió la voluntad de Dios según ese texto? José. José, joven, viviendo y administrando la mansión y el palacio de un gobernador llamado Potifar, su esposa, una mujer que puso los ojos en él sexualmente, lo estaba codiciando, lo estaba provocando. Llegó el momento donde lo pudo acorralar, lo tenía desnudo, se desnudó ella y empezó a ver, y él no dijo ahí, ay, qué bella creación de Dios, vamos a orar. ¿Ah? La voluntad de Dios es que yo ore en este momento, Señor, ¿qué hago? No, la voluntad de Dios es huir, salió corriendo. Muchas veces la voluntad de Dios no tiene que ver con espiritualizar el momento, tiene que ver con actuar según lo que yo sé que me conviene de parte de mi Dios y de mi Salvador. Es entender eso. Muchas veces lo que más sabio hacer es correr, es salir de ahí. Muchas veces lo más sabio que es romper con esa conversación, es no seguir más esa cuenta, es avanzar con cosas que Dios te ha llamado a hacer. Mira, es entender que muchas veces lo que es más sabio hacer es huir de eso que sabes que no es la voluntad de Dios. De eso que tú sabes que no es la voluntad de Dios, que yo me enganche con otra persona que no es mi pareja, que yo malverse fondos de algo que estoy administrando, sé que no es voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo debo hacer algo, huir de esa situación. ¿Sabes quién entendió la voluntad de Dios? Estas personas que te estoy hablando. Muchas veces no basta con orar, sino con salir corriendo del peligro. Entonces, esto es clave, valioso y bien necesario. Pero también termina diciendo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. ¿A qué lleva? Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Usted y yo podremos levantar barreras de protección valiosas cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Una cosa lleva a la otra. Es una frase muy común, pero muy real. Cuando vamos viendo, ya el daño es irreversible. Llegamos a un punto sin retorno. Cuando damos paso a ese pensamiento. Este es un ejemplo da Pablo ahí. No se emborrachen con vino. Y cabe destacar que para esos tiempos el vino se podía ver como más salubre incluso que el agua. Y le dice, no se emborrachen con vino porque lleva al desenfreno. Pero ¿qué tal si cambiamos ese no se emborrachen? Présteme atención acá. Cambia ese no se emborrachen, aunque también aplica por no veas eso porque te lleva al desenfreno. Cambia el no se emborrachen y piensa ahora más bien en no reacciones así porque te lleva al desenfreno. ¿Sabe? Cuando piensas a decir no participes más de ese círculo porque te lleva al desenfreno. No pienses más de esa manera porque te lleva a un momento que ya no puedes frenar. Y entiende que el Señor te está llamando a levantar esas barreras. Tú conoces de dónde Dios te sacó. Escúchame bien. Cada persona sabe de dónde Dios le sacó o le está sacando. Quizá tu mayor lucha sea en el área sexual. Dios sabe, tú sabes y Dios de dónde te sacó. Y ahí tienes que levantar más barreras de protección. O tus propios pensamientos, o el área financiera, el área relacional, tu propia autoestima, tantas cosas, pero tú sabes de dónde Dios te sacó. Y si Dios te sacó de algún lugar, de un estado emocional, físico, espiritual, Él te sacó, ¿tú crees que para volverte a meter ahí? ¿Sí o no? Imposible. Él no te sacó de la depresión para que caigas 2 años después. Él no te sacó de esa enfermedad para después matarte de eso. ¿Sabes? Él no nos saca de una relación tóxica para que consigas otra con otro aspecto. No, el Señor no hace eso porque debemos entender de dónde Dios me sacó y a dónde Dios me quiere llevar. Toda aquella persona que sabe de dónde Dios le sacó, sabe a dónde Dios le quiere llevar. Ahora, ¿cómo llego a donde Dios me quiere llevar? Con barreras de protección en mi conciencia. ¿Cuándo están entendiendo hasta aquí? Mira, lo que va a marcar la diferencia
No es solo lo que escuchaste de este mensaje. Lo que va a marcar grandemente la diferencia es lo que haces ahora que escuchaste este mensaje. ¿Qué vas a hacer? Porque ser lleno del Espíritu es lo que hará que tu conciencia despierte y esté en alerta. El Espíritu Santo en nuestras vidas te va a ayudar a que Él guíe tu camino y te muestre toda verdad, toda verdad. Así que el llamado es a ser lleno del Espíritu. Y yo voy a poder ser lleno del Espíritu cuando tengo tiempo devocional con Dios, cuando leo su palabra a diario, cuando oro en espíritu y en verdad y derramo mi corazón a Él. Ahí es que voy a poder yo ser lleno de su Espíritu. Pero si no le doy apertura al Espíritu, ¿cómo me llena? Solamente cantando aquí, ven, ven, ya Él vino a tu vida cuando recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Ahora sé lleno de Él en tus pensamientos, sé lleno de Él en tu manera de hablar, sé lleno de Él en tu manera de conducirte en la vida, en tu trabajo, en tu familia. Ser lleno, no de mi personalidad, no, que mi personalidad sea llena del Espíritu Santo. ¿En qué se enfoca la gente? En que el Espíritu Santo se llene de mi personalidad. Y es entender que es una lucha totalmente imposible. Entender que es mi personalidad, a través de mi libre albedrío, dejar que la llene el Espíritu Santo a través de su palabra, porque es la palabra lo que nos llena. Mira, finalmente, las barreras de protección nos cuidan de entregarle el control de nuestra vida a alguien o algo más. ¿Qué tal si lo leemos todos al mismo tiempo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Las barreras a alguien. Simple, las barreras de protección hace que tú tomes el timón. Si yo vivo en mi conciencia sin barreras de protección como a la deriva, cualquiera me va a llevar a cualquier dirección. Pero si yo en mi conciencia tengo barreras de protección, ahora yo tengo control de hacia dónde voy y con quién voy, a quién dejo entrar en mi vía, en lo que estoy avanzando. Mira, esto es un gran consejo. El gran consejo tiene que ver con lo que Dios es y con lo que Dios hace. Mira, termina diciendo, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí me ayuda el salmista para que oremos, pero quiero que veamos esto clave y aún las personas que están en nuestro canal de YouTube puedan terminar con nosotros esta reflexión, porque quiero que pienses en dos preguntas. Mira, antes de esas preguntas de reflexión, ahí dice al contrario a lo que sea que estás haciendo, al contrario de lo que sea que estás llevando como patrón de comportamiento, al contrario a eso, sé lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y enfoco aquí. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que yo ponga mis manos hacia ti y tú sientas un temblorcito en las piernas, te caigas, des 3 vueltas en el piso o en el aire y salgas de aquí y sigas haciendo lo mismo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso cuando mucho puede ser una sensibilidad al Espíritu Santo, que no la refuto, que no estoy en contra. Pero ser lleno del Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vive como hijo de Dios, vive como hija de Dios, dejándote dirigir. ¿Y cómo te dirige? Permitiéndole tú que Él te levante las barreras de protección en esos puentes que tienes que cruzar, en esas autopistas donde tienes que ir en vía rápida, y otros también lo están, que eso no te afecte de frente. Pero también en las curvas pronunciadas que tienes que decidir en tiempo real y no te salgas del camino. Pero es ahí si tú se lo permites. Hoy tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Pero es entender que toda persona que ha abrazado a Jesucristo por la fe, dice la Biblia, que ya tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Sabes? No venimos al templo. Tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. No venimos a la iglesia. Aquí se reúne la iglesia, que somos cada uno de nosotros con un altar de adoración y de convicción en Dios. Entonces ya el Espíritu Santo está en ti si hiciste la oración de fe. Ahora la pregunta es, ¿te vas a dejar llenar de Él?
Porque todos aquí sabemos que Jesucristo es el Rey. La pregunta es, ¿lo vas a dejar reinar? O la pregunta sería, ¿lo vas a dejar que Él sea tu Rey? Quiero que cerremos con estas dos preguntas. Por favor, háztela. Los que pueden, escríbanle, tómenle su fotico, pero analícenla durante toda la semana. Busca tu agenda y le vas a escribir la respuesta. Y la vas a conversar con alguien de confianza. Aquí mismo en la iglesia, ¿sabes? Háganlo por ministerio. Mira mi pregunta, yo contesté esto y oramos juntos por nuestras respuestas. Estas son las preguntas. ¿En qué áreas de tu vida estás conduciendo cerca del borde? Y debes urgentemente colocar barreras de protección. Piénsalo. ¿En qué situación, con qué o con quién estás jugando con el peligro? Piensa en estas preguntas y contéstalas de todo corazón. En la vida real, no sé si me dé el tiempo, pero en la vida real, los cazadores de Alaska me llaman mucho la atención. Con esto concluyo toda esta primera entrega. ¿Sabe qué hacen en Alaska? Ellos cazan lobos salvajes porque usan las pieles, entre tantas cosas. Y la mejor manera de cazarlos a los lobos salvajes, que no son como perros normales que nosotros vemos, son perros grandísimos y lobos salvajes. ¿Sabe algo? Ellos lo cazan de la siguiente manera. Toman su puñal o su cuchillo bien afilado y lo llenan totalmente de sangre. Y ahí mismo en la planicie llena de nieve en el invierno, no sé cuántos grados bajo cero, ellos entierran ese puñal con sangre, totalmente bañado de sangre, con la empuñadura en la tierra, y la colocan así, y luego con el frío se transforma en una paleta de sangre. En un helado le va cayendo un poco de nieve, se pone durita la sangre, y es un helado. Y los lobos, que tienen un olfato tremendo y superior, pueden oler la sangre a distancia, kilómetros, y llegan a esa paleta y empiezan a pasarle la lengua. Y es sabroso, es frito, esto me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta, pero no se pueden frenar y no se dan cuenta cuando llegan a la hojilla. Y empiezan a seguir lamiendo con la misma efusividad, con el mismo desenfreno, y se van rompiendo, 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 y mueren desangrados. Así mismo pasa con el pecado cuando no le ponemos freno. Es sabroso, no nos damos cuenta cuando ya estamos desangrados, cuando ya ocurre la fatalidad, y es lo que Dios no quiere para tu vida y para la mía. Él no quiere que tú mueras desangrado, Él no quiere que tú derrames tu sangre, porque ya Cristo la derramó por ti. Ya Cristo la derramó para perdonar todos tus pecados. Esta es la entrega de hoy. Alejarte de lo que puede dañarte es un paso hacia Jesucristo, quien te ama. Alejarte de lo que te afecta es un paso, es sumar pasos hacia Jesucristo, quien te ama de verdad. Alejarte de lo que te afecta no te resta valor. Alejarte de lo que te afecta, debes cobrar el valor suficiente, porque es lo único que te acerca hacia Jesucristo, quien en verdad te ama. ¿Sabes qué afectó tu autoestima? ¿Qué está afectando hoy tu personalidad? Te pregunto y te confronto. ¿Vas a seguir permitiendo que la afecte? Aléjate de eso, porque eso es directamente proporcional a acercarte a Jesús, quien te ama. Ahí en tu lugar, ponte de pie y vamos a orar. Con respecto a esta palabra de hoy, que la primera barrera que el Señor quiere que levantes en tu vida es: sé lleno del Espíritu Santo de Dios, porque de esa manera podrás empezar a conducirte en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos y quiero que coloques tus dos manos en el pecho, tus dos manos en el lugar de tu corazón. Abraza tu vida así un momento y ora conmigo como en señal de protección, como de autoprotección. Y pídele perdón a Dios y pídete perdón a ti por no haberte autoprotegido, por haberte dejado llevar por impulsos que han herido tu vida, por no haber sido responsable en esas curvas pronunciadas en ese puente. Padre celestial, poderoso Dios, en este minuto derramo mi corazón a ti. Te pido perdón, Señor, por no haberme dejado llenar de tu Espíritu Santo antes, por no tomar en cuenta, Señor, las barreras de protección, porque las estaba
viendo como supuestas, pero hoy entiendo que yo soy el responsable de levantar mis muros de contención. En mi conciencia te entrego mi vida. Señor, tú sabes que yo te entregué mi corazón, te entregué mi vida, pero hoy quiero, Señor, que tú seas el arquitecto de mi conciencia. Sé tú, Señor, construyendo una vía, la vía correcta a tu presencia en cada momento y en cada situación. Señor, te doy gracias por tu palabra y la recibo en todo mi ser. Señor, de ser más lleno del Espíritu Santo estos días que vienen, estos días de coinonía familiar, de un poco de descanso y de reposo, lo aprovecharé. Señor, seré más sabio y menos necio como inclina tu palabra. Señor, y aprovecharé más el tiempo de dejar de ver cosas que no me aprovechan para bien y empezaré a hacer lo que me aprovecha para bien, para el propósito. Señor, en este momento me pongo de acuerdo contigo, Espíritu Santo, para pedirte que me llenes. Vamos, ahí desde lo más profundo de tu ser, dile: Espíritu Santo, lléname, lléname de ti, lléname de ti en todo momento. Y para poder ser lleno de ti, primero debo vaciarme de mí. Me vacío, Señor. Me vacío con todo mi dolor, con todos mis sueños, con todos mis fracasos. Lo derramo, Señor. Y ahora, como vasija, vacía entre tus manos, lléname de tu aceite fresco, Señor. Llena tu lámpara, Señor, para tener una luz nueva. Y te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Aplaude al Señor.